Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Can Yaman ha sido uno de los nombres más comentados en la farándula turca, conocido tanto por su impresionante carrera como por su vida personal, que siempre ha estado en el centro de atención. Sin embargo, en una reciente serie de confesiones impactantes que hizo a través de sus redes sociales y en entrevistas exclusivas, el actor sorprendió a todos al explicar, con una sinceridad que dejó a muchos boquiabiertos, las razones detrás de su cambio. En esta cadena de revelaciones, Can Yaman no solo habló de su vida profesional, sino también de su evolución personal, dejando claro que no es el mismo hombre que hace unos años. A través de una serie de publicaciones, Can Yaman explicó cómo la vida, con sus altibajos, le había enseñado lecciones valiosas que lo llevaron a hacer cambios significativos en su forma de ser y actuar. A veces, tienes que tocar fondo para poder entender quién eres realmente, confesó, en una de sus historias de Instagram, acompañada de una imagen introspectiva que mostraba al actor con la mirada pensativa. Para muchos de sus seguidores, estas palabras fueron un reflejo de su madurez, y su disposición a enfrentar sus propios demonios. El actor, conocido por su actitud arrolladora y su pasión en cada proyecto, confesó que la presión mediática y las expectativas externas le habían pasado factura en los últimos años. Me di cuenta de que vivía en una burbuja creada por otros, y no era feliz, compartió en una de las entrevistas más sinceras que ha dado. En este contexto, reveló que había llegado a un punto de su vida en el que necesitaba reconectar con su esencia, y dejar de lado las expectativas ajenas para finalmente ser él mismo. Dejé de vivir por mí para vivir por los demás, y eso es algo que ya no quiero hacer, comentó de manera contundente. Este cambio no fue algo repentino. Can Yaman explicó que fue un proceso largo y doloroso que involucró momentos de reflexión, autoconocimiento y, por supuesto, también arrepentimientos. He cometido muchos errores, y no me avergüenzo de ellos. Son parte de mi viaje, admitió. De alguna manera, estas confesiones mostraron a sus seguidores un lado más vulnerable del actor, quien durante años había sido visto como una figura intocable, siempre seguro de sí mismo y de su éxito. He aprendido a aceptar mis imperfecciones, y ahora me siento más libre que nunca, agregó, dejando claro que su evolución iba más allá de las decisiones profesionales. Uno de los aspectos más impactantes de sus confesiones fue cómo reveló que el cambio no solo tenía que ver con su vida profesional o personal, sino también con su enfoque sobre el amor y las relaciones. Can Yaman comentó que, a lo largo de los años, había experimentado el amor de una manera intensa, pero también dolorosa. El amor te cambia, te destruye y te reconstruye, todo a la vez, dijo, reconociendo que sus relaciones pasadas le habían enseñado lecciones duras pero necesarias. A veces, piensas que sabes lo que quieres, pero la vida te demuestra que tienes que aprender a amar de manera diferente, reflexionó, dejando entrever que su concepto de las relaciones había evolucionado significativamente. Este proceso de cambio también se reflejó en su vida profesional. Durante años, Can Yaman había sido uno de los actores más demandados en la televisión turca, pero últimamente había reducido su carga de trabajo, y tomado decisiones más cuidadosas sobre los proyectos que aceptaba. Ya no me interesa hacer todo por dinero o fama. Quiero hacer lo que me apasiona, lo que realmente me llena, explicó, dejando claro que su enfoque sobre su carrera había madurado. En este sentido, también habló sobre la importancia de trabajar en proyectos que no solo lo desafíen como actor, sino que también le permitan crecer como persona. Sin embargo, a pesar de los cambios en su vida, Can Yaman no perdió su sentido del humor ni su carisma. Durante una entrevista, entre risas, compartió que aunque su enfoque sobre la vida había cambiado, todavía mantenía su espíritu rebelde. No soy un santo, pero definitivamente soy una mejor versión de mí mismo, comentó entre bromas, dejando claro que, aunque su madurez era evidente, todavía conservaba esa chispa que tanto lo caracteriza. Este tipo de respuestas, llenas de ironía y desparpajo, hizo que muchos de sus fans lo vieran con aún más admiración. Uno de los temas recurrentes en sus confesiones fue cómo la fama había afectado su vida. A lo largo de su carrera, Can Yaman había experimentado la presión de ser considerado uno de los hombres más deseados de Turquía, pero esto, según sus propias palabras, también había traído consigo una serie de dificultades. La fama te puede dar muchas cosas, pero también te puede quitar otras, dijo, refiriéndose a cómo la invasión de su privacidad, y el escrutinio constante habían afectado su bienestar emocional. Lo bueno es que ahora sé lo que quiero de la vida y lo que no quiero, concluyó. En sus palabras, también hubo una crítica hacia el mundo superficial en el que a veces vive la gente famosa. Can Yaman explicó que, durante una parte de su carrera, había caído en la trampa de las apariencias y las expectativas externas. Fue un error querer cumplir con lo que los demás esperaban de mí, comentó,
reconociendo que ese afán de ser perfecto lo había alejado de lo que realmente importaba. Ahora me importa más ser auténtico que cumplir con una imagen, subrayó, reafirmando su compromiso con su verdadera identidad. Para muchos de sus seguidores, estas confesiones fueron una bocanada de aire fresco, ya que veían en ellas a un Candyman mucho más humano y accesible. Es refrescante ver a alguien tan exitoso ser tan honesto con sus fans, comentó uno de sus seguidores en las redes sociales. Otros, sin embargo, se sintieron sorprendidos por lo que consideraron una vulnerabilidad que no esperaban ver en un hombre de su estatus. No sabía que Candyman podía ser tan abierto sobre sus sentimientos, dijo una fan, que elogió su valentía para compartir sus luchas personales. La sinceridad de Candyman también tocó un tema importante: el valor de la salud mental. En una de sus publicaciones más personales, el actor reconoció que, durante años, había ignorado su bienestar emocional en aras de su carrera. Nunca le presté atención a lo que sentía por dentro, siempre estaba ocupado con lo que los demás pensaban de mí, confesó. Ahora, dijo, estaba comprometido en cuidar de sí mismo, tanto física como emocionalmente. Es un proceso, pero estoy trabajando en ello, añadió, reconociendo la importancia de priorizar su salud mental. Lo que quedó claro en toda esta cadena de confesiones fue que Candyman está en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Después de años de estar en el ojo público, el actor parece haber encontrado la paz interior que tanto buscaba. No sé qué me depara el futuro, pero lo que sé es que ahora soy dueño de mi vida, afirmó con una mirada decidida, mostrando que, a pesar de los altibajos, ha logrado encontrar su equilibrio. En cuanto a su futuro profesional, Candyman no descartó nuevos proyectos, pero dejó claro que no aceptaría cualquier cosa. Quiero hacer lo que realmente me apasione, lo que me haga sentir que estoy contribuyendo a algo más grande que solo ser un actor, explicó. Esto demuestra que, a pesar de los cambios en su vida personal, su pasión por su carrera sigue siendo fuerte, pero con un enfoque más consciente y equilibrado. Los seguidores de Candyman, que siempre han estado atentos a cada detalle de su vida, no tardaron en reaccionar a estas confesiones. En sus redes sociales, el actor recibió miles de mensajes de apoyo, muchos de ellos agradeciendo su honestidad. Es difícil encontrar a alguien en este mundo que sea tan transparente con su público, comentó uno de sus seguidores. ¿Te admiramos aún más ahora, Candyman?, dijo otro, destacando que la vulnerabilidad del actor solo lo hacía más admirable. Lo cierto es que, tras esta serie de confesiones, Candyman ha dejado claro que ya no es el mismo hombre que era hace algunos años. Su evolución personal es evidente, y su mensaje de autenticidad y autoaceptación ha llegado a los corazones de muchos. Lo que comenzó como una serie de confesiones sobre su vida, ahora se ha convertido en una reflexión más profunda sobre la importancia de ser uno mismo, sin importar las presiones externas. Adiós.